Hola amigos y bienvenidos. El universo férico es un lugar de luces y sombras. Y así como puedes tener la suerte de encontrarte con un habitante del buen pueblo, también puedes tener la desgracia de encontrarte con duendes totalmente perversos. Es por eso que hoy te presentaré 5 duendes peligrosos con los que jamás deberías encontrarte. En Inglaterra, una terrible criatura ronda por las casas y caminos abandonados en busca de sus víctimas. Sus trucos, estafas y otras malicias están siempre a la orden del día. Se trata del Boggart. Boggart es un término genérico utilizado en el norte de Inglaterra para referirse a un grupo de temibles criaturas del folclore celta anglosajón. Los Boggart varían en tamaño y apariencia en general, pero muchos están representados con rasgos humanoides y de pequeña estatura. Son seres malvados que atormentan hogares, haciendo que las cosas desaparezcan, la leche se corte, las personas no puedan dormir y los perros se vuelvan cojos. Cuando una familia intenta deshacerse de ellos, resulta extremadamente difícil hacerlo, ya que por más que una familia se mude, este los seguirá sin importar a dónde vayan, con tal de arruinar sus vidas. Por otra parte, los Boggarts de los pantanos y bosques o caminos solitarios son seres aterradores y embaucadores, responsables de la muerte de hombres y la desaparición de niños. Existe la creencia además de que nunca se debe nombrar a un Boggart, porque si esto ocurre, este arremetería contra el pobre desdichado hasta arruinar su vida. Si algo nos deja claro el mundo de las hadas, es que no todo lo que ves allí es lo que parece, y en este puesto queda claro por qué. Dentro del folclore férico de Irlanda, existe un peligroso duende llamado Gancanach. Es conocido por su atractiva apariencia y su temible capacidad para seducir a las mujeres humanas y conducirlas a la muerte. Se dice que a pesar de tener una estatura normal, su manera de vestir y hábitos lo hacen similar a un leprecaun, ya que aparece con una pipa irlandesa tradicional en su boca. Además, no proyecta sombra y los pájaros dejan de cantar en su presencia. Una peculiaridad de este duende es que es flojo y holgazán, pero no pierde oportunidad a la hora de seducir a pastoras y lecheras, a quienes le susurra al oído con su voz encantadora cosas maravillosas, solo para encantarlas y desaparecer luego de haber tenido intimidad con ellas. Pocas mujeres sobreviven después de conocer a este duende, ya que generalmente mueren de desesperación al no poder encontrarlo más y solo quedarse con el corazón roto. Se dice que la sola presencia de este duende trae muy mala suerte, no solo para la desdichada que muere, sino para toda la familia o el esposo, ya que su familia se verá sumida en la ruina por el resto de sus vidas. Originario de Filipinas, Nuno Sapuso es un duende cuya apariencia no difiere de las de otro de su tipo. Es pequeño, tiene una larga barba a pesar de su tamaño, pero su hábitat lo hace diferente y peligroso, ya que vive en los montículos de hormigas. Estos suelen encontrarse en pastizales, rocas grandes, árboles o cuevas o a la vera de los ríos. Nuno Sapuso tiene un temperamento volátil y toma represalias contra cualquier persona que perturbe su entorno, ya sea moviendo la tierra bruscamente, orinando en el suelo o, para peor, pisando su hormiguero. Si esto ocurre, se dice que aparecerá repentinamente para escupir al agresor,
causándole graves heridas que pueden hacer que toda el área se hinche, sangre o le cause la muerte. Se cree que mientras poco a poco las heridas avanzan, este duende toma posesión del desdichado. En el mejor de los casos lo deja vivir, pero solo para volverlos locos. Es por esto que a menudo se le advierte a los niños que tengan cuidado en las áreas habitadas por el Nuno, y muchos ancianos piden permiso en estas áreas a la hora de penetrar en sus dominios. Matar al Nuno libera a cualquier persona afectada por su maldición. Sin embargo, si sus amigos descubren el hecho, cazarán a los que lo hicieron. Lo más recomendable sería acudir a un albularyo, un practicante filipino de medicina tradicional, y luego realizar una ofrenda para apaciguar a este duende. El siguiente duende habita en los castillos en ruinas que se encuentran a lo largo de la frontera entre Inglaterra y Escocia. Se dice que si encuentras un gorro rojo en el suelo en la oscuridad, tal vez algo desteñido, será mejor que reces, pues el Red Cap está acechándote. Los Red Caps son descritos como viejos robustos con ojos rojos, manos con garras, dientes grandes y que llevan una gorra roja en sus cabezas. Se dice que los Red Caps matan a los viajeros que se meten en sus recintos y tiñen sus sombreros con la sangre de sus víctimas. De allí sus nombres. Los Red Caps son muy rápidos, a pesar de las pesadas picas de hierro que portan, junto a las botas del mismo material. Superar a un Red Cap es imposible. Según el folclore, los Red Caps deben matar regularmente, porque si la sangre que mancha su sombrero se seca, ellos mueren. Algo que tienen aterrador es que cometer estos actos no les genera ningún tipo de remordimiento, más bien todo lo contrario, parecen disfrutarlo. Existe una amplia variedad de criaturas cambiaformas, pero esta es una de las más peligrosas. El Kelpie es un duende que acecha junto a los ríos y lagos de Escocia. De hecho, hay muchos cuerpos de agua en Escocia que tienen historias vinculadas con este ser. El Kelpie es una hada muy peligrosa que no tiene una forma definida originalmente, pero que suele manifestarse como un hermoso caballo domesticado que permanece de pie junto a las aguas. Allí se aprovecha de las personas incautas que se dejan llevar por la tentación de montar tan hermoso animal, pues una especie de atracción sobrenatural atrae a sus víctimas, a las cuales arrastra finalmente a las profundas aguas, para no volverlas a ver jamás. Muchos suponen que son devorados allí. En pocas ocasiones, también puede tomar la apariencia de un joven apuesto, que atraería y seduciría a las jóvenes con el mismo fin. La única manera de identificarlo a tiempo es detectando la presencia de arena o hierba en su pelo, o pezuñas en lugar de pies. Se dice que el Kelpie también advierte de la aproximación de tormentas con gemidos y relinches, que pueden oírse a lo lejos, algo que puede ser bueno, pero que no le quita lo peligroso. A continuación, y para finalizar este video, compartiré con ustedes una historia moderna, a modo de cómic, que resalta el aspecto peligroso del Kelpie, que nos ha transmitido el folclore.
sin dudas, un cuento bastante aterrador. Espero que la aventura de hoy les haya gustado. Los invito a compartir este video si les gustó y suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron para estar al tanto de próximos videos. Les envío un saludo grande y me despido. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.